Muy queridos hijos, hemos comenzado en la lectura continuada de la Biblia, como nos lo presenta la Iglesia con la reforma litúrgica del Vaticano II, a ver el libro de Levítico. Para los judíos, Antiguo Testamento, había tres grupos de libros en los que dividían el Antiguo Testamento en la versión hebrea. Parte principalísima para ellos era la Torá, la ley, que básicamente abarcaba los 5 primeros libros, algunas veces incluían el sexto, que es Josué, la ley, la Torá. Y cuando en el Nuevo Testamento nos encontramos con la referencia a la ley, qué está mandado en la ley, qué dice la ley, tienen a la ley, no se refiere al sistema jurídico hebreo, digamos civil, porque para los hebreos no hay sistema jurídico civil, sino se refiere a la Sagrada Escritura, en concreto a esta parte, aunque hay un hebraísmo que menciona la parte por el todo, y normalmente es una referencia a qué es lo que dice la Sagrada Escritura, Antiguo Testamento. Hay otra parte que es esencial también para los hebreos, que son los Nebim, los profetas. No solo los 12 profetas mayores, y algunas veces resumen todo el sentir religioso con la expresión la ley y los profetas, también tomando la parte por el todo. Finalmente hay una tercera gran parte en la Biblia hebrea, que son los Ketubim, los otros escritos, que aunque los consideran inspirados, son como por decirlo de segunda categoría. Por eso cuando muy técnicamente uno se refiere a la Biblia hebrea, usa las iniciales de estas tres partes, Torah, Nebim, Ketubim, y se dice la Tenach o la Tanakh, que dicen otros. Cuando la Biblia, por influencia de Alejandro Magno de la cultura griega, se traduce y va a surgir la versión de los 70 sabios, los 70 traductores, que algunos lo dicen enredadísimo, la Septuaginta, los 70. Al traducir van a variar un poquito los nombres de los libros y nosotros conservamos los nombres, no los nombres hebreos originales, sino los nombres griegos. Por ejemplo, nosotros decimos el libro del Génesis, que es el nombre griego en Gené al inicio. Si lo dijéramos en hebreo tendríamos que decir Bereshit, porque comienza Bereshit bara Elohim. Pues bien, después del libro del Génesis, los orígenes, viene un libro importantísimo para los hebreos, que es el Éxodo, es la creación del pueblo. Después va a venir básicamente toda la legislación religiosa, política, social, y como en la división de funciones a las 12 tribus de Israel, a la tribu de Leví no le toca tierra porque su herencia es el Señor, es la tribu sacerdotal, y este libro recoge todas las leyes, no es el único libro que habla de leyes, entonces a este libro le llaman el Levítico. Y cuando uno toca el Levítico va a encontrar una serie de mandatos de organización social, política, religiosa, que en Israel no hay separación, porque Israel al comienzo se define como una teocracia. El que manda y el rey es el Señor. Cierto que al avanzar le van a pedir tener un rey, surge Samuel, después David, van a cambiar un poquito el concepto, pero los orígenes. Padre, ¿por qué pasa así?
porque el proceso en el tiempo de ir comprendiendo mejor a Dios, y un Dios que se va adecuando a la capacidad intelectual y a lo que puede hacer el pueblo, porque no les manda a nadie más allá de su fuerza. ¿Y cuándo se completa todo eso? Cuando vino la plenitud de los tiempos, termina el Antiguo Testamento, comienza el Nuevo con la irrupción de Jesucristo, Dios y hombre, en la historia, y podríamos datarlo, eso sí lo podemos datar exactamente, cuando Gabriel le anuncia a María y María dice que sí, y termina con el regreso de Jesucristo al cielo, con la ascensión, aunque lo prolongamos hasta la muerte del último de los apóstoles, que con la venida del Espíritu Santo comienzan los últimos días, el día del Espíritu Santo, el día de la Iglesia. Pues bien, vamos a entrar en este texto a ver una legislación que es religiosa, y el motivo es religioso, pero de tal forma, aquí ni siquiera es que tiene repercusión política, porque Israel acepta, concibe que al contrario son los políticos los que salen ahí, son los que tienen que adecuarse y ser como intérpretes de lo que quiere el Señor. Padre, y eso significa que nosotros también tendríamos que cambiar un montón de mentalidades, no a este momento de Israel, sino a otros momentos de nuestra historia. Padre, y entonces sí, que nadie se moleste si el anuncio de la Iglesia tiene repercusiones y tiene que iluminar incluso el campo de la política y la política partidaria, y el campo de la economía y el campo de las relaciones sociales, porque Jesucristo vino a salvar lo que estaba perdido, no a ser un grupito de amigos, como dice el Papa Francisco, no vino a ser una ONG para hacer actos de beneficencia, vino a salvar, y es la misión de la Iglesia. Y no se salva si no se alumbra para que se vea la verdad. Pues bien, el concepto hebreo que está reflejado en esta primera lectura, para los que nos siguen por internet, está tomada del capítulo 25, del verso 1, y del 8 al 17 del libro del Levítico. El concepto es que el único dueño incluso de la tierra es Dios. Incluso de la tierra. Y de todos los bienes que existen, el único dueño es Dios. Y las personas son como administradoras de esos bienes que le tienen que dar cuenta no solo a Dios, sino al resto. No hay que extrañarse, por lo tanto, que Jesucristo, asumiendo este concepto, lo purifique, nos ilumine y nos ponga tantas veces de ejemplo a un buen administrador. No los administradores que se piñatean los bienes que administran y después se hacen dueños de ellos, eso es otra cosa. Y lo tengo que decir en San Juan de Dios, hasta que su planta física le sea reintegrada totalmente. Con todas las palabras. Sigue piñateada, unos administradores que se la cacharon. Por eso San Juan de Dios está reducido solo al templo y no a su resto de instalaciones, de lo que está detrás de aquí, dándole vuelta por detrás del Teatro Municipal hasta volver a salir. ¿Qué es lo que pretende Dios con este mandato? Cada 50 años la tierra tiene que volverse a repartir entre los habitantes, no en individual, sino por familia. Porque la posesión de la tierra para Israel es como la garantía de que están dentro de la promesa, dentro del pacto con Dios. Por eso cuando se leen algunas escenas de un rey que se le apropia la tierra al otro o le da vuelta,
Y entonces lo que hace es dejar al otro fuera del pueblo de Israel, el pueblo de Israel que es el pueblo del pacto, el pueblo de la alianza con Dios. Y por eso el matrimonio levirado, porque nadie puede morir sin tener descendencia, porque si muere sin tener descendencia queda excluido del pacto y de las promesas de Dios. Por eso la viuda tenía que casarse con el pariente más cercano y el primer hijo que le naciera era del difunto, no de su marido actual. ¿Qué pretende? Pretende mantener un estado que hoy llamaríamos de justicia social. Que a nadie le haga falta lo suficiente para vivir decentemente. Y por lo tanto no tiene que extrañarse que cuando se tase una propiedad se tenga en cuenta cuánto hace falta para el jubileo. No es lo mismo que hagan falta 40 años que hagan falta 3 meses. Entre menos haga falta, la propiedad tiene que valer menos, porque lo que está adquiriendo, hoy diríamos el dueño, es el usufructo sobre las cosechas, habla aquí de los campos, pero esto se aplica también a las casas y a todo lo demás. Y en este año sabático, semana de semanas de año, 50 años, toda deuda se dispensa. Siendo malo le tendría que decir entonces de los préstamos, los intereses hay que ajustarlos si hace falta más o menos para el año sabático. Y es una pregunta maliciosa. Porque para el pueblo de Israel el prestar a interés es pecado, es delito. Y cuando hablan de la Inquisición católica, uno de los delitos que más persiguió fue prestar a interés. Padre, y entonces los préstamos a interés son los que van a dar origen al capitalismo y nos meteríamos a otras cosas que no. Pero cuando estudien, que no les cuenten cuentos raros, que no los engañen, hay que estudiar la verdad. Y en el estudio del catecismo hay que profundizar también la propia historia y la de la humanidad. ¿Qué es lo que pretende? El repartir, que a nadie le haga falta lo necesario y conseguir una cierta equiparación que cualquier partido político, cualquier ideología de hoy se pondría más que surumbo y más que nervioso si viera las exigencias que hace Dios al mundo. Padre, pero es que nosotros los cristianos decimos, déjense de cuentos, nosotros los cristianos y los católicos lo que decimos, si bien es cierto que el derecho a la propiedad privada brota de la naturaleza misma, es decir, es de derecho humano, de los derechos humanos, antes que el derecho de apropiarme de una parte en individual está el derecho general de las personas a gozar de los frutos del mundo, no solo de las cosechas, y por lo tanto la propiedad privada tiene unas limitaciones. Y no es teoría comunista, no las tomaron y exageraron algunas cosas, pero es exigencia de la fe, exigencia del amor. Padre, y entonces habría que estudiar más la doctrina social de la Iglesia. Padre, pero es que usted está exagerando. Repiensen, recuerdan la parábola del rico y el pobre, que se le ha puesto nombre al rico Epulón, pero Epulón significa rico, y al pobre se le ha dado el nombre de Lázaro. ¿Cuál es el pecado del rico? ¿Tener dinero? No, ni mucho menos. Vestir bien, que va a ser pecado. Comer bien, que va a ser pecado. Y entonces, ¿por qué no se salvó? Fue al lugar de condena. Por la falta de solidaridad con el pobre.
Padre está exagerando y está diciendo, bueno, vuelvan a pensar el capítulo 25 de Mateo, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo, porque estuve enfermo, porque estuve preso, porque... ¿Cuándo te vimos o cuándo no te vimos? La respuesta está más que clara. Eso es déjense de cuentos y déjense también de ideologizar a izquierda o a derecha el mensaje de salvación de Jesucristo. ¿Cómo se hace en la práctica? La Iglesia no tiene recetas de cocina. ¿Qué más pasa en el año sabático? Es un año además de perdón de todos los delitos, de todos los pecados de Israel. Y hoy habría que pensar, aunque parezca exagerado, incluso los campos y las bestias descansan para que se repongan. Cuando uno ve la agricultura incluso incipiente del campesino pequeño, que no siembra todos los años ni lo mismo ni en el mismo lugar para que se pueda reponer la tierra, así dicen, hay que dejarla descansar. Aquí tenemos incluso una orientación de tipo ecológico. ¿Qué nos toca a nosotros? Además que tendríamos que entrar a más profundidad, lo consideramos mío. A pesar de que el mensaje de la Iglesia es claro, ni tu vida es tuya, por eso no puedes hacer con ella lo que te dé la gana. Y que hay algo más cercano, más íntimo que mi propia existencia, mi propia vida. Mi vida tiene una función social, la que te marca el Señor como parte de este cuerpo místico de Jesucristo. Me perdona, estoy hablando de personas que acostumbran a venir a misa, que han escuchado mis homilías, por lo tanto han tenido un crecimiento en el conocimiento. No estamos en kinder, digamos, por lo menos estamos en secundaria. No digamos universidad. La clase de Biblia tocamos otras cosas más fuertes todavía. Nada más que como algunos no, entonces hay que... No es disfrazar ni decir mentiras, es adecuarse a la capacidad del oyente. ¿Qué más tendríamos que decir acá? Nosotros mantenemos en la Iglesia Católica el año sabático, aunque por la división de muchas cosas lo limitamos a la parte espiritual con el año santo, año jubilar. Estamos en el año santo de la fe, jubilar, y en Nicaragua en el año santo del centenario de la provincia eclesiástica, es decir, recordamos desde León que esta diócesis alumbró, parió a la arquidiócesis de Managua, a la diócesis de Granada y al vicariato apostólico de Bluefields. Las demás diócesis nacieron después, que es la diócesis madre. No fue el primer parto de esta diócesis, de 1850, 1860, y había parido a la iglesia de Costa Rica. Diócesis madre. Y como buena mamá, aunque sea el otro el que celebre el cumpleaños y solo se habla del que nació, no es así, ¿verdad? Pues la mamá en el fondo debe ser, es mi hijo. Yo le di a luz, además de gestarlo durante 9 meses. Y algunas gestaciones son largas. Si llega así en gestación, la diócesis todavía no termina de nacer. Nosotros conservamos el año santo y se nos ofrece, comienzo fue casi 50 años, actualmente nos los han propuesto para momentos especiales y cada 25 años. Momento especialísimo para conseguir la indulgencia plenaria. Y me expreso. A algunos por no estudiar, por no profundizar, porque que le entre por un oído y le salga al otro, piensa que el perdón de Dios es borrón y cuenta nueva, y no lo es. Dios siempre perdona,
Pero el efecto del pecado no se borra con la confesión. Se borra la culpa, no la pena. Y los efectos tampoco se borran. Si alguien le corta una mano al otro, por mucho que se confiese, al que queda manco no le vuelve a crecer la mano. Cuando yo me confieso, se me perdona la culpa, pero tengo que rescatar la pena. No es la culpa, no es el perdón de los pecados, sino la pena por el pecado, que me sirve ciertamente como, digamos así, como rehabilitación por lo que hice de más, de cuidarme mucho de no volver a caer, pero me sirve sobre todo para reponer el mal que hice. Los que nos preparamos, incluso con el catecismo del Concilio de Trento, antes del Vaticano II, que rezábamos muy frecuente, el Señor mío Jesucristo, tendremos presente que al final te ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados. No por la culpa de mis pecados, sino por la pena. Y por lo menos en la hora santa, de aquí el grupo habla en reparación, en satisfacción de los pecados, no de los propios, sino de los otros. En esta línea andan las indulgencias. En un tiempo, incluso cuando estábamos pequeños, eran días, horas, meses, años. Actualmente en la Reforma se habla de indulgencia parcial o indulgencia plenaria, que puedo gozar para mí o para una persona ya difunta. Y no es hacia el futuro, sino es hacia el pasado. Las penas que merecerían mis pecados, de los cuales ya me confesé y ya me arrepentí. Hay algunas condiciones para ganarlas, que eso tendrán que estudiarlo ustedes más si se han dicho. Ocasión para hacer una reparación general de mi persona. Padre, ¿y cómo se logra la indulgencia? Básicamente se logra con oraciones, con actos de mortificación, es decir, de ponerme en segundo lugar para poner el otro, con buenas obras, con limosnas, no porque se vendan, sino porque sacrifico mi ansia de tener y ofrezco de lo que tengo, no de lo que me sobra. Algunas veces se le pone alguna peregrinación, incluso pasar por alguna puerta que se marca como santa. Año sabático. ¿Qué nos tendría que recordar? Que cuando se nos mete la infección de que con lo mío hago lo que me ronque la gana. En el derecho romano la propiedad se definía como jus fuendi utendi belautendi exaliquarre. El derecho de usar, gozar o abusar de alguna cosa. El cristianismo siempre quitó el abuso. Siempre. Que algunos se ponen muy nerviosos y entonces dicen que se hacen evangélicos o que se hacen maometanos o no sé qué cosa. Si es así, preferiblemente que se haga. Total. Ya cuando se enfrenten a la hora de las verdades, se van a dar cuenta que en la iglesia ni se miente ni torcemos la verdad. En el Evangelio de hoy nos encontramos con algo que todavía se repite hoy, básicamente por ignorancia, pero no por ignorancia invenciblemente errónea, es de que no puedo salir, sino por ignorancia venciblemente errónea, del que no lo sabe porque no lo quiere saber, y por lo tanto es culpable.
De hecho, un par de días después de que recordamos a San Antonio María de Ligorio, doctor de la Iglesia, sobre todo en moral. Herodes oye hablar de lo que hace Jesús y en vez de investigar como es su obligación moral, comienza a dar explicaciones según su propia imaginación y cae de alguna forma en un cierto espiritismo, como tantos andan, aunque se digan católicos. Piensa que es un muerto que ha regresado a la vida y entonces que por eso tiene. Tengan en cuenta que en la época de Jesús no hay una conciencia clara de una resurrección universal. Si acaso los fariseos mantienen que hay una resurrección, pero no para todas las personas, sino para los más buenos o para los peores. Y los saduceos, siendo de la religión judía, sostienen que no hay resurrección. El hecho de la resurrección es la de Jesucristo, primera y quien explicita esta doctrina es San Pablo. Es decir, con todas las palabras. Y piensa que es un espíritu. Tendría la obligación, sobre todo es el gobernante, que tiene que guiar a los demás, de haberse informado y haberse abrido a la verdad. No lo quiere. ¿Por qué? Porque lo mandó a matar. Es responsable de esa muerte. Pero no es el único responsable. Si el año que viene nuestra conferencia episcopal lo dedica a la familia, veamos hoy la responsabilidad de una mala mamá. Porque de haber las malas hay perversas. Y hoy el ejemplo de una mamá perversa. La hija le pregunta, ¿qué le pido? Y el consejo de la mamá, pedirle la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y así se lo concedió. En el fondo, ¿quién es? Hoy diríamos el autor intelectual y el responsable principal de este asesinato. Esta señora. Ese instrumento, la hija, la instrumentaliza totalmente, sin quitarle la responsabilidad a Herodes, que por falta de pantalones no se opuso. Como Pilato, por falta de pantalones, no se opuso a la muerte de Jesús. Dicho con todas las palabras, pensar en la responsabilidad de las mamás con las hijas. Y hoy en el 2013, cuántas barbaridades le dicen algunas malas mamás a las hijas. En una de las canciones folclóricas se recoge de que la mamá le está pidiendo que se meta de querida del patrón y así arreglan la... ¿Y qué cuidado le dan las mamás a las hijas? Hoy que tanto se habla de las mujeres y tanta veneno para pervertirles la conciencia. ¿Quién enseña a una niña a ser mujer? Mujer como Dios manda, a imitación de María Santísima. Con la responsabilidad, digámoslo así, perdónenme la grosería, de ser la fábrica de seres humanos. ¿Quién les enseña? ¿Quién les enseña a guardarse, a darse su lugar, a no aceptar ni siquiera gestos que digan de su dignidad de mujer, independientemente si son ricas, si son regulares o pobres, si tienen mucha instrucción o si son analfabetas? ¿Quién les enseña a ser mujer? Función principalísima de la mamá. ¿Quién las acompaña en sus decisiones? Función principalísima de la mamá, sin excluir del papá. Y cuando me digan, ay, es que no tiene papá, ¿quién es la responsable principal?
porque ya forma mal desde el inicio a la hija y a los hijos, les quita la protección paterna, y el que nazca en una familia estable, bien formada, con la bendición del sacramento del matrimonio. Responsabilidad principalísima. Por otra parte, ¿cómo no?, a los varones, porque es el rey Herodes, cuidado con hacer promesas que incluyan incluso mi fidelidad al origen de mi ser, a Dios. La promesa de algo que en sí sea pecado no obliga a nadie. Tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Tengo que ser fiel a Dios antes que los hombres. Y cuando me pidan algo que entre en conflicto, eso que me piden, tengo que considerarlo una tentación, una acción del diablo por alguien que, sin saberlo a lo mejor, se presta como agente del demonio para provocarme que yo cometa un pecado. Hay otro punto que aparece con toda claridad. No cualquier unión entre hombre y mujer es lícita. Y Juan el Bautista le decía con toda claridad al rey que no era lícito tener como esposa a la esposa de su hermano por mujer. Vivían en adulterio público. ¿Qué es esto? Está viviendo con la cuñada, como que si fuera la esposa. Cuando la iglesia, o algún cura, algún obispo en particular, tiene que clamar incluso sobre situaciones coyunturales, Juan el Bautista con nombre propio, no es para ni denigrar ni difamar, sino para que puedan convertirse. Y entre más relevancia tengan las personas, más obligación de dar el ejemplo. Padre, pero ¿y qué importa que alguien no? Sí importa, sí afecta. Padre, pero es su vida. No, no es su vida particular. Porque por creación están destinados para hacer el bien, no el mal. Y cuando tantas majaderías envenenan la conciencia de las personas, imagínense de repente que a alguien se le ocurra decir: yo con lo mío hago lo que me ronca la gana, tengo una fábrica, le pego fuego. Ya nos enseñaron en los 80 y drásticamente lo que es descapitalizar una empresa y cómo incluso había persecución feroz de parte del Estado, del gobierno. ¿O no es cierto? Algunas veces con una cierta razón, otras veces simplemente inventada para quedarse con la... Hay que decirlo todo. Y nadie puede decir que si tiene un bosque y si quiere lo tala, le van a caer multas muy fuertes si no está muy enchufrado y hace trampa. Es nuestra responsabilidad frente a una comunidad. Y lo digo porque va en la línea de la enseñanza de la primera lectura de hoy. Y cuando nos quejamos y apartamos incluso la voz de la iglesia, pagamos con creces. Nadie puede construir la historia en contra directamente de Dios, como si no existiera. Volvemos a repetir la historia de la Torre de Babel. Padre, y entonces que en primer lugar, conversión constante, revisión constante. No me pagan porcentaje, déjenme hacer una propaganda, sobre todo los que ya pasamos una edad, cada 6 meses por lo menos revisión al médico. No porque estemos enfermos, sino para conservarnos bien, y si comienza algo malo, que se agarre a tiempo. Revisión con el odontólogo cada cierto tiempo, cada 6 meses, no porque me duele, sino para conservarme bien. No lo hacemos. No me pagan porcentaje por hacer propaganda a los médicos ni a los odontólogos.
Revisión constante, diaria, de mi propia conciencia. Si a ustedes, a las mujeres, les dicen, y hacen bien, que se oculten para evitar sobre todo el cáncer de la mama y algunas cosas que es relativamente fácil de detectar, mi conciencia tiene que ser revisada por lo menos una vez al día. Y mi revisión es en base a los 10 mandamientos. Si encuentro algo que fallé, arrepentirme, y si hay que confesarme, confesarme. Si siento que, y si algo estoy débil, fortalecerme. Conversión, regresar al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.